Buenas tardes, jóvenes de Quinto Perito en Administración de Empresas. Es un gusto volvernos a ver, ya después de unas semanas que no nos pudimos ver por las evaluaciones del tercer bimestre. Es un gusto volvernos a encontrar por estos medios digitales. Hoy tenemos una clase bastante bonita, bastante interesante, que nos va a hablar de la empresa, nos va a hablar de la producción. Este contenido se encuentra en la guía número 1. Para este bimestre vamos a trabajar 7 guías, ¿sí? Esfuércense, ya es el último bimestre. Espero que le pongan todas las ganas, todo el empeño, todo el interés y que puedan realizar sus tareas y sobre todo que puedan aprender un poco acerca de la economía, que ustedes tienen que estar empapados porque van a ser futuros administradores. Entonces es por eso la importancia de este curso, ¿sí? Y vamos a empezar platicando un poquito acerca de la empresa. Ustedes van a ser administradores de las empresas. A ver, Michelle Zacarías, ¿qué es una empresa, Michelle? La empresa, profe, se encarga de producir los bienes y servicios que se le ofrecen al mercado. Ay, gracias, Michelle. Vamos a preguntarle a Petrona. Petrona. Bueno, si no está Petrona, entonces vamos con Mariela. A Janel. Por favor, Mariela. Pues para mí, profe, una empresa pues es una organización que está constituido por un grupo de personas, creo yo, o instituciones. Bien. Entonces vamos ya a empezar de lleno con esto de la empresa y la producción, ¿sí? Si hay preguntas en el desarrollo de la clase, pues con mucho gusto ustedes pueden interrumpir, ¿sí? Sabemos que la empresa, pues es una institución, ¿verdad? Que ya ustedes lo decían hace un momento, que se dedica, obviamente, a producir bienes y servicios, ya lo decían las compañeras anteriormente. Pero el objetivo de estas es de crear beneficios económicos para los dueños o para los propietarios o para los socios, ¿sí? Y para eso es necesario que la empresa produzca. Para que haya una venta, la empresa necesita producir. Estamos hablando de una empresa de manufactura, aquellas empresas que se encargan de transformar las materias primas a productos totalmente terminados y luego ponerlos a la venta, o también productos semiterminados para que otras empresas se encarguen de terminarlos de producir. Entonces es algo fundamental, es la columna vertebral de una empresa, su producción, ¿ya? Hay empresas que obviamente no producen, solo se encargan de la compra y venta, ¿va? Pero hay empresas que su función primordial es la producción y por lo tanto pues vamos a estudiar a esta hora de la tarde un poquito acerca de qué es la producción y vamos a poner un ejemplo. Sí, vamos a pensar todos en una fábrica de zapatos. Pensemos que para tener ya un par de bonitos zapatos se necesitó un proceso por el cual pasó cierto producto y que sufrió ciertos cambios, y en el desarrollo de esas fases pues se iban consumiendo ciertos productos y ciertas materias primas. En este caso, pues vamos a pensar, ¿no? Que hubieron distintos factores de producción que afectaron de manera positiva la realización de este par de zapatos. Imaginemos entonces ya los primeros pasos que se necesitaron.
el primero pudo haber sido que necesitamos de alguien que diseñó el tipo de zapato que se va a producir. Entonces, si lo hizo a mano, pues necesitamos hoja, papel y pagarle a la persona para que nos haga el diseño. Ahora con la tecnología, pues ya los diseños se hacen completamente en una computadora. Un diseñador gráfico o alguien especializado, pues lo puede hacer. Obviamente también va a necesitar recursos para poder presentar su diseño. Si pensamos que ya tenemos este diseño estipulado y terminado, ya está aprobado, que eso es lo que se va a producir, pues ahora lo que viene es ya comprar, obviamente, la materia prima. ¿Qué vamos a necesitar para poder llevar a cabo o desarrollar o poder producir estos zapatos? Entonces, bueno, compramos cuero, compramos tela sintética, compramos hilo, compramos agujas, compramos agujetas, en fin, todo lo que vayamos a necesitar para poder dar por finalizado este proceso. Entonces ya hemos pasado por 2 fases, ¿sí? La tercera puede decir, bueno, entonces ya tenemos el material, pues ahora lo vamos a cortar, luego lo vamos a coser, ¿sí? Y para eso, pues obviamente también necesitamos personas especializadas para que puedan cortar, para que puedan coser. Necesitamos equipo necesario para que se puedan desarrollar estas fases, ¿sí? Necesitamos algún tipo de maquinaria especial que se pueda usar para la costura de los zapatos, para que ya no sea todo manual, sino que hayan cuestiones netamente tecnológicas y netamente que sean sistemáticas, ¿sí? Que ya no sean de una forma manual. Entonces, pensemos que también se necesitan de la maquinaria y de la mano de obra. En fin, entonces todas estas fases, dentro de cada una de ellas, consumimos factores productivos o factores de producción, ¿sí? Pero todo también va a depender de cuánto se vaya a producir y de la tecnología que vamos a utilizar para la producción. Ahora pues hay muchas máquinas modernas, hay mucha tecnología, ya no se hace antes como se hacía en la antigüedad, que se hacía completamente a mano. A lo mejor hay algunos que todavía realizan a mano este tipo de cuestiones, pero obviamente el costo a lo mejor es más elevado porque se gasta más mano de obra. En fin, entonces es una cierta cantidad de factores, de fases, de procesos que inciden en la producción, ¿sí? Entonces, los economistas lo que hacen normalmente es definir a la producción como la transformación de materias primas en productos que puedan satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les digan, bueno, ¿qué es producción? Bueno, producción es transformar materias primas en productos que a la población les vayan a servir o lo vayan a utilizar para satisfacer ciertas necesidades o también para cumplir con ciertos deseos, también se puede decir. Ya hemos platicado de eso en clases anteriores. Entonces, no sé si hasta acá hay dudas, preguntas, jóvenes, comentarios. No, profe. Okay, muchas No, profe. gracias. Ok, muchas gracias, ¿sí? También si lo queremos ver desde una visión mucho más amplia, ¿sí? Pues podemos decir que la producción consiste en incrementar, ¿sí?, la capacidad de los bienes y servicios. Ya lo mencionábamos anteriormente, que no siempre se van a realizar productos terminados. O sea, puede ser que yo tome materia prima, X materia prima, y yo la vaya a ir transformando en otro producto. Pero ese no es un producto final, sino es un producto intermedio, que va a venir otra empresa que me lo va a comprar
y a esa empresa sí le va a dar por finalizado el proceso que requiere, o sea que también se puede. Entonces, no solo vamos a establecer que es la transformación de materias primas, sino también incrementar la capacidad de esta materia prima en bienes y en servicios que sean aptos para satisfacer todas las necesidades, tanto humanas como también las necesidades de otros factores productivos de otras entidades que vayan a utilizar nuestro producto. Entonces es bien importante esa situación. Ustedes deben tomar muy en cuenta. También esta definición, pues, no solo abarca la transformación, ¿sí? Recordemos que no solo es transformar la materia prima, sino también es el almacenarlo, también es el transporte, también son los costos y también es la venta. O sea, eso es producción. Producción es transformación, pero también almacenamiento y transporte y venta. Eso, a eso se refiere, ¿sí? Para verlo desde una visión más amplia. Si ustedes lo quieren ver así desde una visión más pequeña, más reducida, pues podemos decir que es la transformación de materias primas en productos capaces de satisfacer necesidades. Si yo quiero verlo una visión un poquito más amplia, yo puedo decir que aparte de la transformación, también son operaciones de almacenamiento, operaciones de transporte, operaciones de costo de ventas y operaciones de ventas, ¿ya? O sea, comparándolo desde un punto de vista mucho más amplio, ¿sí? Entonces, ya aterrizando en el ejemplo que empezamos de los zapatos, podemos decir que todas estas fases o todo este proceso productivo que utilizó la fábrica de zapatos, pues consistió en la utilización de varias materias primas o de varios productos o de varios insumos que pasaron por varias máquinas, pero esas máquinas fueron controladas por la mano de obra o por los empleados, ¿sí? Y entonces todo esto, ¿para qué pasó? ¿Para qué ocurrió? Bueno, para la obtención de un bien, ¿sí? Todo este proceso se realizó para producir un bien, ¿ya? Acá hay una conjugación de varias industrias, de varias empresas. Si lo queremos ver desde este punto de vista, pensemos, nosotros somos los administradores. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo la producción de los zapatos, tuvimos que hacer negocios y tomar decisiones de a quién comprarle el cuero, a quién comprarle el material sintético, a quién comprarle las agujetas, a quién comprarle las cintas. Entonces, tuvimos que platicar, conversar y hacer negociaciones con varias industrias, por ejemplo, con la industria agrícola, ¿sí? A quién le compramos la materia prima, también a quién le compramos los otros subproductos. Entonces, hablamos de la industria textil, también cómo nos llevamos eso, cómo trajimos eso hacia nuestra planta productiva, pues hablamos de la industria de transportes, también quién diseñó esto, pues hablamos de la industria de diseño y pues ya hablamos de la industria de la fabricación de zapatos. Entonces podemos ver que el proceso productivo pues tiene relación entre varias industrias, entre varios sectores, entre varias empresas para poder dar ya por finalizado el proceso productivo. Entonces podemos mencionar que los factores productivos son tres y quiero que quede bastante claro estos tres términos, ¿sí? El primero es materias primas, el segundo es capital. Y cuando yo estoy hablando de capital, me refiero a dinero, pero también me refiero a activos no corrientes, ¿sí? ¿Qué son los activos no corrientes? Bueno, camiones, herramientas, maquinaria, equipo, mobiliario, etcétera. Y también el tercero es trabajo, y al referir trabajo, que se entienda como mano de obra, ¿sí? Como todos aquellos salarios
y sueldos que se pagaron para poder realizar el producto y convertirlo, transformarlo, almacenarlo y transportarlo, como también venderlo. Entonces, esto forma parte del proceso productivo, ¿sí? Vuelvo a repetir, materias primas es el primero, ¿no? Si no hay materias primas, no podemos producir. Número 2, capital. Si no hay maquinarias, si no hay dinero, no podemos producir. Y número 3, mano de obra. Si no hay trabajadores, tampoco podemos producir. Entonces tienen que estar estos 3 factores productivos para que se pueda llevar a cabo este proceso, ¿no? De la transformación de los productos a productos semiterminados o a productos terminados, ¿sí? ¿Dudas, compañeros? No, profe. Ok, muy No, bien. profe. Muchas gracias, ¿sí? Vamos a continuar entonces acá. ¿Cuánto producir? Es una de las preguntas que normalmente se nos hace en economía, ¿no? ¿Cuánto producir? Pues el volumen de la producción va a depender de muchos factores que van a influir en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, la calidad de la materia prima, también la cantidad de mano de obra, la cantidad de capital, y todos los factores productivos se deben de analizar, ¿sí? Debo de analizar si cuento con la mano de obra necesaria o la mano de obra especializada. Muchas veces no se cuenta con la mano de obra especializada para ciertos trabajos, para hacer ciertas cuestiones, o no contamos con la maquinaria necesaria, o no es de la calidad suficiente como para producir en altos volúmenes, ¿sí? Entonces, ¿cuánto producir? Va a depender de mis factores productivos. Va a depender de mi calidad, de mi cantidad y de mi productividad, ¿sí? De eso va a depender cuánto yo voy a producir, o sea, con cuáles factores productivos cuento y cómo son mis factores productivos. Y también va a influir mucho la tecnología, ¿sí? Si yo tengo una buena tecnología, tengo un capital actualizado, llamémoslo así, y si tengo mano de obra capacitada, pues vengo yo y sé cuánto voy a producir, una cantidad mucho más alta, ¿sí? Pensémoslo de esa manera. Entonces, el volumen de producción va a depender de esos factores productivos, ¿sí? Entonces, en definitiva, un proceso de producción va a suponer la utilización de los factores productivos en determinadas proporciones. O sea, cuando se mencione siempre en el proceso productivo, ustedes piensen en que vamos a utilizar mano de obra, vamos a utilizar materia prima y vamos a utilizar capital en determinadas proporciones cada uno, dependiendo de nuestra calidad y dependiendo de nuestra cantidad, ¿sí? Y con la tecnología a nuestro favor, pues vamos a tener muchas más opciones de poder desarrollar más combinaciones al momento de producir algo, ¿sí? La eficiencia en la producción, acá se puede contemplar desde dos perspectivas o desde dos ángulos diferentes o desde dos puntos de vista diferentes, ¿sí? Cuando se mencione la eficiencia técnica, ¿cuándo es eficiente mi proceso productivo o cuándo se determina que mi proceso que yo estoy realizando es eficiente desde el punto de vista técnico? Entonces yo puedo decir, bueno, mis factores productivos, ¿sí? Van a producir mayores cantidades, ¿ya? Entonces puedo establecer que se supone que voy a lograr con un determinado conjunto de factores productivos una mayor cantidad de unidades producidas, ¿sí? O sea, con cierto número de materia prima, con cierta maquinaria y con cierta mano de obra,
yo puedo lograr una mayor cantidad de unidades físicas. O sea, mientras más producción haga con mis factores productivos, pues va a ser mucho, mucho mejor y voy a alcanzar una eficiencia técnica, ¿sí? Voy a ser eficiente cuando a tales cantidades de mis factores productivos voy a producir muchas más unidades físicas en ese sentido. Ahora la segunda sería la eficiencia económica. Entonces vemos que hay dos. La primera nos habla de que con cierto número determinado de factores productivos tengo que alcanzar una mayor cantidad de producción. La segunda nos habla de la eficiencia económica. ¿Qué es la eficiencia económica? Pues consiste en obtener una máxima producción, ¿sí? Pero con un costo bastante bajo, ¿sí? Hablando en términos de dinero o en términos de unidades monetarias, ¿sí? O sea, yo voy a producir muchas cantidades, pero espero producirlas a un costo muy bajo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo costos bajos, pues voy a tener mayor producción y a mayor producción con costo bajo voy a tener mayor ingreso. Ese es un principio económico que se debe tomar muy en cuenta. Compañeros, ustedes van a administrar las empresas, ustedes van a tomar decisiones, eso es lo que hacen los administradores, toman decisiones en base a información financiera y en base a información no financiera. Y siempre se van a encontrar con un dilema, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Y en la mayoría de preguntas ustedes tienen que sentarse, analizar, pensar, estudiar datos financieros, estudiar datos no financieros, estudiar el historial, comparar con otras entidades, estudiar el mercado. Antes de tomar una decisión, se debe de consultar siempre cómo está el mercado, cómo está la competencia. Imagínense que aquí, vamos a poner un ejemplo. Usted es el administrador de la fábrica de zapatos y vienen de un día para otro, usted tiene una producción de, pongámosle, 50 zapatos al mes, por ejemplo, ¿no? Viene un empresario pues bastante adinerado y le dice que quiere para a fin del mes 1000 unidades de sus zapatos. Pregunta, ¿ustedes aceptarían, no aceptarían o cómo trabajaríamos? Bueno, eso ya depende de los factores que ya platicamos. Si yo tengo la capacidad y yo sé que lo voy a lograr y tengo la mano de obra y tengo el capital necesario, pues puede ser que en algún momento pues vayamos a negociar y podamos llegar a un acuerdo con esta persona que nos está ofreciendo un negocio, ¿sí? Si yo considero que no soy capaz, pues no lo tomo, ¿no? Debemos de también ser sensatos a la hora de tomar una de estas decisiones, porque puede ser que afecte a la producción en gran manera. Entonces, recordemos que ustedes son al final los que van a tomar las decisiones de la empresa. Entonces, es bien importante que estudiemos los factores, tanto fijos como los factores variables de la producción. O sea, si voy a tener que producir más, voy a tener que tener más materia prima. ¿Será que voy a conseguir esa materia prima a la misma calidad que yo la estaba consiguiendo antes? Si compro más, obviamente también mis costos van a bajar. Y entonces ahí también hay un beneficio para mí. Tal vez me van a reducir un poco. Si antes compraba a 3 quetzales, póngale por ejemplo, si el metro cuadrado de cuero, pues ahora si yo les compro más cantidad, puede ser que me reduzcan a 2 o 2.50 o 1.75 el costo. Entonces, ahí es un beneficio para mí, pero ¿qué capaz soy yo de producir eso si tengo buena maquinaria? Póngale que mi maquinaria esté acostumbrada a producir un zapato, 2 zapatos, 3 zapatos al día.
Entonces, y solo tengo una maquinaria, póngale, de comprar otra maquinaria y ponerla en funcionamiento, en marcha y todo, no me va a alcanzar el mes. Entonces tengo que también ser sensato y poner en una balanza mis tres factores de producción para ver si combinándolos puedo o no puedo alcanzar ese pedido. Compañeros, ¿hay dudas o preguntas? No, profe. ¿Comentarios? Ok, estamos bien. ¿Está claro todo hasta el momento? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco acerca de los costos, ¿sí? De los costos en el proceso de producción a corto plazo, ¿sí? Recordemos que en este proceso productivo pues se van a ir consumiendo los tres factores que hemos platicado, ¿sí? Y el consumo de estos va a generar un costo. O sea, a más mano de obra voy a pagar más salarios, por lo tanto voy a gastar más o va a ser más elevado mi costo, ¿sí? Al comprar más materia prima, pues puede ser que se reduzca mi costo de la materia prima, ¿no? Si necesito comprar más maquinaria, ahí se va a elevar mi costo. Entonces, depende de cómo estén mis factores productivos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la retribución de los costos de los factores productivos, así va a ser o así serán los costos a los cuales se va a enfrentar el empresario. O sea, a mayor cantidad de compra, pues nos pueden reducir los costos, ¿sí? Y eso puede ser un beneficio. También es bien importante que ustedes sepan comprar con proveedores que le ofrezcan calidad, cantidad y buen precio. Muchas veces nos dejamos llevar por costos bajos, precios bajos, pero la calidad no es tan buena como la que están acostumbrados nuestros clientes. Y si ven un cambio en nuestro producto final, puede ser que los clientes ya no nos compren o puede ser que los clientes pues ya no decidan volver con nosotros porque hubo una variación de calidad. Entonces es bien importante que ustedes tomen las mejores decisiones porque con una decisión un tanto incorrecta puede ser que la empresa sufra consecuencias muy grandes. Entonces es importante que ustedes tomen muy buenas decisiones. Siempre consulten sus decisiones. Siempre hay un consejo en medio de una entidad y pueden tomar las mejores decisiones concernientes, ¿sí? Sabemos que los costos pues influyen de manera muy grande en la formación del beneficio económico. Hay empresas productivas que sus costos son muy elevados y su margen de ganancia es muy poco, ¿sí? Pónganle que exista, vamos a seguir con esto mismo de los zapatos, ¿sí? Que el costo fue de 200 quetzales, ¿sí? Gastamos 200 quetzales en el proceso productivo y yo los voy a vender en 215, en 220. No le puedo ganar más. ¿Por qué? Porque la competencia allá afuera me está ofreciendo un costo un poco más bajo y ellos pueden manejar los precios a su manera. O sea, es como las farmacias, ¿sí? Las farmacias que compran en cantidades grandes el medicamento, o sea, pueden manejar el precio porque el costo a lo que ellos lo compraron es mucho más barato que el costo al que lo compraron las otras farmacias, por ejemplo. Tal medicamento, la farmacia X lo compró a un costo de 30 quetzales porque compró 1000 unidades, ¿sí? Entonces, ellos pueden manejar el precio
que ellos desean, porque las otras empresas, póngale, la farmacia Y lo compró a 40 y la farmacia X lo compró a 45. ¿Quién maneja el precio ahí? Es la farmacia que tiene el costo menor. Entonces, todas las demás deben de regirse a ese precio. Recordemos que ahora, pues, hay cotizaciones, se puede cotizar y uno puede decir, no, está más barato en tal farmacia, entonces me voy y compro ahí. Obviamente, quien compra mayor cantidad va a tener un beneficio mejor. Y los que están empezando, los emprendedores, les cuesta mucho el inicio porque siempre hay competidores más grandes y siempre hay competidores que van a tratar la manera de manejar los precios para que ellos puedan obtener el mayor beneficio económico. Vamos a hablar de los costos fijos y de los costos variables, ¿sí? Los costos fijos, compañeros, son aquellos que se mantienen constantes. O sea, que haya producción alta, media o baja, o no exista producción, los costos siempre se van a mantener y van a seguir siendo los mismos, porque son constantes. Exista o no la producción, se tienen que pagar eso. Por ejemplo, los sueldos del personal administrativo. Si tenemos un contador, si tenemos una secretaria, si tenemos un administrador, obviamente al finalizar el mes se les tiene que pagar o al finalizar la quincena. Y esto es constante, esto es fijo. Haya o no haya producción, se les tiene que pagar, ¿sí? Hablemos de los alquileres. Si estamos alquilando un local, pues tenemos que pagarlo, haya o no haya producción. La publicidad, los seguros, etcétera. Van a ser constantes, van a ser mes a mes y van a tener siempre la misma cantidad de unidades monetarias. O sea, no depende del volumen de producción, no depende de que si no hay producción, sino simplemente es algo que va a permanecer constante. Y los costos variables, pues son aquellos que se van a generar o que se van a producir dependiendo de las fases del proceso productivo, dependiendo del tamaño de la producción. A mayor producción, pues van a haber unos costos variables que se puedan ir aumentando, o sea que no es lo mismo. Podemos poner, por ejemplo, la materia prima. Si yo voy a producir en mayores cantidades, pues voy a consumir más materia prima, ¿sí? La mano de obra directa, si yo voy a producir más, tengo que pagarle más, y si voy a contratar a otros empleados o les voy a pagar horas extras a mis empleados, pues voy a pagar más salarios, ¿sí? También otro ejemplo podría ser los impuestos. Si mi factor productivo del capital utilizo con maquinarias eléctricas o de combustibles, pues también la electricidad y los combustibles es otro costo variable, ¿sí? Podemos mencionar cualquiera de los otros gastos generales, tanto para costos fijos como para costos variables, pero la suma de los costos fijos y de los costos variables, pues me va a dar los costos totales. Realmente el tiempo se nos terminó, jóvenes. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de este tema, muy interesante, bastante interesante, que puedan realizar su tarea. Nos vemos en una siguiente clase. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe.